Hola, ¿qué tal? Un inmenso placer saludarles. Bienvenidos a este encuentro maravilloso para celebrar 10 años de la columna ¿Y si cambio? Y si cambio surge de hacernos una pregunta que yo diría es una pregunta reflexiva, ¿no? ¿Y si cambio? A ver, ¿y si cambio qué? ¿Si cambio cómo? ¿Hacia dónde me dirigirá esta pregunta? Y cuando elegimos el título, fueron muchos los nombres que escribí para elegir el título de la columna. Decidir si cambio definitivamente me lleva a pensar en una opción distinta. Es decir, me va a dar opciones ante la situación que puedo estar viviendo. Soy Yamilet Pinto, psicóloga con estudios en terapia cognitivo-conductual, hipnosis clínica, terapia cognitivo-conductual, mindfulness, hipnosis, programación neurolingüística, coaching, consejería y constelaciones familiares. Algunas cositas he aprendido en el tiempo para asumir los desafíos que también en mi vida he vivido. Y de eso vamos a hablar hoy, los desafíos de cambiar. Cada uno de ustedes tiene experiencias, tanto como yo, de lo que ha significado un cambio radical en la vida. A veces, ayer, por ejemplo, me caí caminando y eso representó un cambio en mi ejercicio físico. Pero también hemos vivido caídas en lo sentimental, en lo emocional. Hemos pasado por duelos, por pérdidas económicas, por pérdidas de la salud, por pérdidas de los negocios, por partidas de nuestra familia hacia otros destinos. Y ante ellos, pues hemos tenido que asumir cómo poder surfear esa ola, cómo pasamos ese desafío de cambiar. La idea es que podamos intercambiar hoy herramientas que nos permitan fluir ante esos cambios. ¿Por qué? Porque los cambios son permanentes. Eso lo hemos escuchado muchas veces, pero no sé qué tanto lo hemos comprendido. Nosotros vivimos en una esfera en la que la continuidad es el cambio. Entonces nos decimos, ¿cómo enfrentar los cambios? ¿Cómo estás viviendo? Porque al final el cambio está allí, quieras o no, lo aceptes o no, lo te guste o no, el cambio está allí y no va a ser diferente. El punto es cómo lo enfrento. ¿Cómo puedo yo asumir el desafío que me está tocando permanentemente? Si yo no entiendo que es permanente, cada vez que se presente algo distinto, voy a caer otra vez en una crisis. Pero resulta que cuando yo comprendo que es permanente, lo integro en mi vida, entonces vivo simplemente fluyendo con cada situación que se me presenta. Les quiero contar una historia porque precisamente nos va a llevar a ese hilo conductor de lo que significa el desafío de cambiar. Y se trata de los babuinos. Los babuinos son monos que cazadores los quieren para su carne o para otros objetivos. Ellos son omnívoros y comen semillas, comen frutas y comen también animales pequeños. Pero ellos, al consumir sus semillas, se pegan allí y cada vez crece más su deseo de consumir las semillas. Y los granjeros lo saben. Entonces, para cazarlos, los granjeros abren orificios y en unas grandes calabazas o en los pilares de hormigas gigantes, en esas pilas de hormigas gigantes. Abren su hueco lo suficientemente grande para que entre la mano del mono. Entra, toma la semilla y efectivamente se alimenta. Va sacando de a poco y se alimenta. Pero él comienza a crecer su deseo de comer y agarra más semillas. Cada vez agarra más y más semillas. Solo que su mano es muy grande y si la llena de semillas no puede salir. Es el momento perfecto que espera el granjero para cazar. Ese momento llega porque el mono quiere agarrar todas las semillas. En lo que se da cuenta que viene el granjero, el pánico le llena, quiere escapar, pero no puede porque no quiere soltar la semilla. Y es allí donde el granjero lo caza.
porque nunca fue capaz de soltar la semilla. Si él suelta la semilla, él puede huir, pero no la quiere soltar. El aprendizaje que nos puede dejar esto es decir, a ver, ¿cuál semilla yo estoy ahorita sosteniendo en mi mano que me permite ser presa del cazador? ¿Es el dolor? ¿Es la no aceptación? ¿Es la resistencia? ¿Es la relación? ¿Es el miedo? ¿Qué es lo que me mantiene allí? ¿Qué me hace presa del cazador de la vida? Entonces, partiendo de allí, decimos, bueno, ¿cómo estoy reaccionando frente al cambio? ¿Qué es lo que está haciendo para mí en este momento como una limitante o una oportunidad? ¿Cómo estoy yo enfrentando el cambio? ¿Estoy desde el papel de víctima o estoy desde el papel de el vencedor del cambio? Cuando hablamos de la víctima frente al cambio, es aquella persona que no se siente capaz de enfrentar lo que está ocurriendo. Siente que no tiene la capacidad, que no tiene los recursos, que no tiene la oportunidad, que no cuenta con nadie que lo apoye y se cree que allí se va a quedar estancado y se convierte en la víctima del cambio. Este país no va a cambiar, esta situación no va a cambiar, ¿para qué lo voy a intentar? Pero el vencedor del cambio es aquella persona que sí cree en que puede. Obviamente no es fácil, pero reconoce en sí la habilidad y la fortaleza para enfrentar esa nueva dinámica. Entonces se convence de que sí puede. Y allí surge también, y en nuestra vida lo podemos ver, cuántas personas a nuestro alrededor se quejan permanentemente, o bien porque te dan un regalo, o bien porque no te lo dan, o bien porque te dan un abrazo, o bien porque no te lo dan. En el campo organizacional se da mucho esto. Y dice una historia que en una empresa, imagínense esto, en una empresa regalaron a 2 trabajadores una casa, solo que la casa era una casa en ruinas. Y cuando le regalan esta casa en ruinas al trabajador, dice, a ver, ¿cómo qué hago yo con esta casa? Pasa un año y la víctima del miedo dice, ¿para qué me regalaron esta casa? Esta es una pieza de casa. Si ellos tienen para regalarnos una casa mejor, mira cómo está la electricidad, el agua no funciona, las paredes se caen, el techo se filtra. No vale la pena estar en esta casa. Y esa es la víctima del cambio. No ves las oportunidades, no ves que puedas tú resolver, no ves que tengas la habilidad ni la capacidad. Mientras que el vencedor del cambio dice, esta es mi oportunidad. Yo no tenía casa, así que yo voy a pulir esta casa. Pinta la casa, arregla todas las tuberías, arregla el techo, las filtraciones, hace remodelaciones, oye, y se enamora de la casa. Lo cierto es que al final del año, un trabajador tiene una casa confortable en la que puede convivir con su familia y el otro trabajador tiene una casa miserable, en ruinas, tanto como se la vieron hace años. Si nosotros nos ponemos en nuestra vida a darnos cuenta, a ver, ¿hemos sido vencedores o hemos sido víctimas del cambio? Es posible que en algunos momentos hayamos sido víctimas y reaccionamos y por eso enfrentamos el desafío de cambiar, o hemos sido realmente personas que hemos avanzado y enfrentado, reconociendo nuestras fortalezas, reconociendo nuestras habilidades, reconociendo nuestras capacidades y además agradeciendo las oportunidades. Y esa es la clave que nos va a permitir a nosotros enfrentar el desafío. Una, lo dijimos ahorita, soltar. Vamos a soltar para no ser presa del cambio. Vamos a soltar el apego a qué? El apego a las creencias, el apego a las personas, el apego a lo material. Vamos a soltar las creencias y preceptos que han dirigido nuestra vida. No es tarea fácil, pero se puede hacer. Y allí es donde entran elementos que determinan la forma en la que reaccionamos al cambio. Una de esos factores
tiene que ver con la experiencia. Desde el enfoque de la terapia cognitivo-conductual, la experiencia son las situaciones que vivimos. Cualquiera de nosotros puede vivir una situación de salud, de dinero, de negocios, de emprendimiento, económica, sea cual sea. Esa experiencia va a influir ¿en qué? En nuestros pensamientos, que son las creencias. Entonces tengo una situación, sobre esa situación yo tengo una creencia. Y esa creencia va a determinar la emoción que voy a sentir en medio de eso y además va a determinar el rendimiento o la conducta que voy a tener frente a ello. Entonces, mi hijo se fue del país. Oye, qué desgracia, quedé sola, pero a mi hijo le está yendo muy bien fuera del país. Qué bueno, qué chévere que le está yendo bien. Está lloviendo. Entonces, ¿es una desgracia o es una bendición que esté lloviendo? Para alguien es una bendición. Una persona que siembra su matica dice, oye, está creciendo la matica y qué bueno que está creciendo. Pero si es sábado en la mañana, está lloviendo y yo programé mi boda para la mañana del sábado y lo hice en la llovizna, campo abierto y está lloviendo, ¿cómo, es que, cómo veré la lluvia en ese momento? Pues solamente imagínate con el traje de novia llegando al parque y aquel palo de agua. Entonces tú dices, bueno, es una bendición, todo va a depender de cómo yo estoy, cómo está siendo mi rendimiento, es decir, mi conducta, cómo yo estoy enfrentando, qué estoy haciendo o estoy dejando de hacer en medio de esa situación. Mientras que esa misma situación, sábado en la mañana, para otra persona puede ser visto como una gran bendición. Entonces va a depender de cómo cada uno de nosotros ve el campo, cómo cada uno de nosotros enfrenta ese desafío. Entonces llevamos una primera fórmula que habla de soltar, una segunda fórmula que nos ayuda a revisar y entender cómo es esa dinámica que se está dando en el campo. Pero no solamente eso, hay algo bien interesante y es la teoría del crecimiento de una curva sigmoidal. Esta curva tiene una forma de S y representa, vamos a decir, el ciclo de la vida, como cuando nace un bebé y entonces al nacer, a todo inicio de proyecto, piensen en sus proyectos, piensen en su familia y bueno, todo lo que está comenzando comienza como que un poquito lento, comienza apenas a comenzar a desarrollarse. Va creciendo, va desarrollándose, llega a una etapa de madurez y al final comienza un declive. Entonces ella tiene esta formita. Esa es la curva de crecimiento singular. Es una teoría y bien interesante porque, a ver, si lo aplicamos a las personas ya lo hemos aprendido. Es como que, bueno, nacemos, nos reproducimos, nos desarrollamos y morimos. Pero si pensamos en las empresas, wow, está destinada la empresa a que va a morir inmediatamente. O sea, yo creo que ninguno de nosotros, al contrario, lo que queremos es que nuestras empresas crezcan. Y por eso estamos permanentemente haciendo todo lo que creemos que debemos hacer para que ella crezca. Sin embargo, si nosotros no nos hacemos conscientes del poder y lo que esta curva nos puede representar, podemos efectivamente empezar a declinar. El secreto está, y allí es donde viene la clave de esta fórmula, es que justo cuando lleguemos a la zona de madurez, nosotros podamos crear otra curva. Mira esto, la curva va creciendo y antes que llegue a la fase del declive, yo puedo intervenir justo en la fase de madurez. Y allí comienzo a crear mi nueva curva. Eso va a garantizar un crecimiento continuo. Y qué maravilloso es que yo pueda entender que en el crecimiento continuo yo voy a volver a comenzar, solo que ya no estoy comenzando de cero. Ya tengo un conocimiento y tengo un nivel de madurez. Obviamente, al extenderse mi crecimiento, va a representar un nuevo desafío, pero no va a presentarse el declive inmediato. Esto me pareció bien interesante tener esta referencia porque nos ayuda a entender un poco, oye, ¿cómo puedo moverme al desafiar
este cambio. Entonces nosotros sabemos en la dinámica, cada uno de ustedes lo sabe, cuál es nuestro punto y decir, wow, aquí puedo yo retomar nuevamente mi curva y decir, aquí voy a generar un nuevo rendimiento, una nueva emoción, una nueva conducta. Y sigue el crecimiento. Y eso es lo fantástico que le da movimiento a la vida. Pero no solamente esto, también necesitamos entender que si el cambio es permanente, el cambio va a estar allí, va a ser, óigame esto, y esto es muy curioso porque tú no quieres que suceda, pero él va a suceder, te guste o no. Por muy positivo que el cambio sea, va a generar movimiento, estrés. Te guste o no, buenísimo. Ay, vinieron los muchachos y se llenó la sala, buenísimo. Eso generó movimiento. Ya más incertidumbre, va a venir, no va a venir. ¿Será que sí confirma todo el trabajo que eso implicó? Y cada uno de nosotros tiene su propio proyecto y sabe que al comenzarlo empiezan a generarse, por muy bonito que todo salga, esto trajo un movimiento. Si el cambio es negativo, pues también va a traer incomodidad, malestar, porque no quieres pasar por esa ruta, pero no lo puedes evitar. Entonces, si tengo esa premisa, el cambio siempre va a estar, por muy positivo que sea, va a generar estrés, o por muy negativo que sea, va a caer en la incertidumbre y el miedo, entonces simplemente nos queda es poder entender que podemos desafiarlo y ver la forma en la que esto lo podemos hacer. Y para eso, un elemento fundamental, ¿dónde está la diferencia? En cómo afrontamos un cambio o no. En comprender y conocer en qué etapa del cambio nos encontramos. Como el ciclo de la vida que termino de describir tiene sus niveles, como por ejemplo cuando hablamos del ciclo del duelo, también tiene sus etapas, la etapa de la formación de la familia, la etapa de la relación de pareja, o sea, todo siendo un proceso, porque el cambio no es un evento, el cambio es un proceso. Y al ser un proceso continuo, va a tener estas etapas diversas. Entonces veamos esas etapas del cambio. La primera etapa del cambio, y quiero que se vayan ubicando ustedes para poder entender cómo poder desafiar. La primera etapa del cambio es la pérdida. ¿Por qué la pérdida? Porque vas a hacer cosas que antes no hacías o vas a dejar de hacer cosas que has estado haciendo por mucho tiempo. Entonces, por un lado pierdes esa comodidad en la que estabas, porque voy a estar viendo mis series, que llaman el maratón de series, todo el domingo, ¿no? Y allí me quedo. Eso no es que esté mal, para nada. Lo que estoy diciendo es que si eso está impidiendo mi proceso de cambio, entonces al quedarme allí y accionar y decir, bueno, voy a verlas, es un rato cada noche y no pegarme todo el día, por ejemplo. Entonces estoy dejando de estar todo el tiempo que yo hubiese querido estar viendo mi- mis películas, mis series o mis maratones, y eso fue una pérdida para mí, porque va a implicar dejar pararte de tu cama o pararte de tu mueble o empezar a hacer cosas distintas. En esta etapa hay mucho rechazo. En esta etapa se puede neutralizar el cambio y huyo a la derecha. No hago nada. ¿Sabes qué? Ay, no. Comienzo mañana. Yo me quedo aquí viendo mis maratones de serie. ¿No? Y allí mujeres. O sea, allí pasa. No sé cuántos de ustedes le ha pasado, pero a ver, yo les levanto la manito, a mí me ha pasado. Entonces, es la primera etapa del cambio. La segunda etapa, y esta es crucial que la entendamos, es la duda. En la etapa de cambio, donde nosotros sentimos incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Será que va a salir bien? ¿Cuándo esto va a terminar? ¿Cuándo esto va a cambiar? ¿Lo lograré? ¿Estará bien? ¿Será que hice bien? ¿Será que hice mal?
¿Lo hago? ¿No lo hago? Y nos llenamos de una emocionalidad que representa la ansiedad, el miedo, con sus respectivos síntomas. Insomnio, malestar estomacal, nerviosismo, toda esa cantidad de síntomas que van a decirnos que estamos en esa etapa de duda. La tercera etapa del cambio es esa resistencia que nos va a dar pasar por la incomodidad. Entonces, me voy a incomodar. ¿Por qué? Porque, a ver, oye, tienes que bajarle dos a tu mal carácter. Un ejemplo, tienes que escuchar más a tu pareja. Tienes que hablar y decir las cosas que no te gustan, pero no lo sé hacer. Entonces, ese cambio me es sumamente incómodo. Cobrarle a los pacientes, cobrarle a la gente, pedir, pedir, no, yo no voy a pedir, ¿qué van a pensar de mí? Y así te vas sumergiendo en una etapa de incomodidad que obviamente tú dices, bueno, ¿sigo o no sigo? ¿Me quedo aquí? ¿Me aguanto? ¿Qué hago? Importante saber que en esa etapa es, lo característico es tu miedo gigante a seguir. Estás siguiendo, pero con miedo. En el otro te aguantas, te quedas. Allí, estás allí como que sí, sí, pero no. Luego viene esta etapa en la que tú dices, Dios mío, a ver, ya estoy aquí, ¿qué puedo hacer ahora diferente? ¿Será que sigo? ¿Será que no? Y viene ese momento de temor que dicen, que dice esta teoría, es la etapa donde te enfrentas a la zona de peligro, porque puede que allí te conviertas en un vencedor del cambio o en una víctima del cambio. Es una etapa crucial para luego entrar a la etapa del descubrimiento. Cuando tú vas revisando que estás ahora identificando el porqué del cambio, empieza como que una lucecita al final del túnel. Y puedes entonces darte cuenta que ya empieza el cambio a generar algo positivo. Y dice, bueno, ya me estoy acostumbrando, ya pasé por esta etapa de la duda, ya pasé por esta etapa de la negación. O sea, ¿cómo puedo yo ahora seguir adelante? Y voy descubriendo lo positivo que me puede dejar el cambio. O incluso lo negativo que él pueda dejar. Pero yo lo voy afrontando con ese conocimiento nuevo. Y luego viene la etapa que me va a decir a mí, wow, puedo comprender el por qué y el para qué del plan. Es la comprensión. Comprendo por qué y para qué esto está pasando. Y yo lo llamo el despertar de la conciencia. Wow, se me abre todo y dice, ya entendí. Cuanto más nosotros estemos identificando estas fases en nosotros, más nos podemos orientar hacia dónde ir. Vas a salir más rápido del estancamiento, porque, ya entiendo que estoy en esta etapa. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo avanzo hacia el siguiente paso? Para llegar finalmente a la integración del cambio. Cuando tú integras el cambio a tu vida es porque ya has entendido que es permanente, que va a ser incómodo. Me encantaría decirles que va a ser chévere, pero es que cuando te cambian cuando te cambian, como decían, cuando ya tienes las respuestas, te cambiaron las preguntas. Porque el ciclo es así, es continuo, o sea, se va repitiendo, se va repitiendo, se va repitiendo, y que dice, bueno, cuando están los niños chiquitos, qué lindo, pero van creciendo y los problemas son más grandes. Ahora, bueno, ya antes estaba aquí en el colegio y me quedaba, ahora está en la universidad y no lo veo. Entonces, ¿sabes? O antes estaba aquí y chévere, ahora está fuera del país y, y así sucesivamente, ¿no? Nos vamos viendo, pero digo, wow, ya integro esto, ya entiendo que, mira, vamos a disfrutar la vida, vamos a vivir el momento presente, vamos a estar en el aquí y en el ahora para permitirnos disfrutar
fluir, aceptar, palabra clave, y poder entender que el cambio es una oportunidad. Si lo veo como un proceso y no como un evento, llovió, no llovió, salió el sol, se cayó la bolsa, vino la bolsa, o sea, lo veo más bien es como un proceso continuo en la vida. Bueno, entonces yo voy a aprender simple y llanamente a disfrutar cada situación que me pueda venir, disfrutarla no porque me guste, disfrutarla porque entiendo que es parte de la vida. Y eso tiene que ver con nacimientos y tiene que ver con muertes, tiene que ver con renacer en los negocios o tiene que ver con pérdidas en los negocios, tiene que ver con regenerarse en la salud o tiene que ver con la reflexión interna que tenemos que hacer en nuestras relaciones. Entonces, poder entender que fluir o ir con los desafíos del cambio es hacerlos como nuestros compañeros. ¿Sabe qué? Toca vender, toca ir y visitar. ¿Por qué? Porque las cosas que tú quieres no te van a llegar aquí, tienes que buscarlas. Y la forma de buscarlas es ir a desafiar al mal. Entonces quiero ir cerrando con poder entender en principio que para enfrentar estos desafíos, lo primero que necesito entender es que el cambio es permanente. En segundo lugar, que no lo puedo evitar. En tercer lugar, es que puedo soltar creencias, patrones, hábitos, formas rígidas de pensar. Que necesito flexibilidad. Aaron Beck dice que lo que hace infeliz a las personas es la dictadura de los debería, tú deberías, no deberías, yo debería, deberíamos, no debía, y la inflexibilidad mental. Y la inflexibilidad mental es lo que es el peor enemigo del cambio. Es el peor enemigo de ver las oportunidades en el cambio. Entonces, si queremos ver la oportunidad que nos ofrece el cambio, necesitamos desarrollar una flexibilidad mental. Hoy día la neurociencia habla de todo el aporte que se está haciendo con la neuroplasticidad, con la regeneración neuronal, con la creación de nuevas redes neuronales cuando cambias el pensamiento. Y que cada vez tú puedes crear nuevas rutas cerebrales para generar nuevas formas de comportamientos y obviamente nuevos estados de salud, de bienestar. Entonces, es un reto, es un desafío, un cambio igual que ahora hablamos de de estos aportes que nos hace la ciencia. Entonces, podemos definitivamente entender que lo que hemos hecho hasta ahora perfectamente puede cambiar. Pero para que eso sea así, necesito darle entrada, necesito soltar la semilla, necesito flexibilizar mi pensamiento y entender que esto que está pasando es parte de mi proceso de evolución y transformación. No es un evento, es un proceso. Y luego de ello, entender que hay unas rutas que tiene el cambio, que ya lo mencionábamos, esa forma en la que reaccionamos y además poder entender las diversas etapas por las que atravesamos mientras estamos transitando la situación, el evento o el proceso de cambio que estemos viviendo en un determinado momento. Creo que lo más maravilloso que nos puede dejar este encuentro o de tantas cosas que pude observar es entender que las personas exitosas son aquellas que tienen un plan B o que son buenas en el plan B. Las personas exitosas son aquellas que son buenas en un plan B. Imagínense que cada uno de nosotros puede tener ese plan permanentemente y poder activarlo permanentemente, tanto como lo es el cambio. Muchas gracias. Bueno, y mira, primero, bueno, agradecido por la invitación. Bueno, todo lo que conversamos y bueno, hablaste de verdad que me sentí
mucho atrás y lo que soy hoy. Sí, bueno, me vienen muchos recuerdos. Y en las preguntas que me gustaría hacerte es, ¿de qué manera puedo mantener la motivación y el enfoque en mi proceso de cambio? Sería mi pregunta. Bien, cuando estamos entendiendo que el proceso de cambio es permanente, yo te invitaría a revisar cuál es la necesidad que está detrás de ese proceso de cambio que tú has decidido emprender. Es normal que suceda en muchos casos que perdamos en el camino esa motivación. ¿Por qué? Porque vamos a las etapas del cambio. Estoy en qué? En la duda, estoy en la negación, estoy allí en el sentido de la pérdida o estoy en la incomodidad. ¿En cuál etapa de ese proceso de cambio me encuentro? ¿Por qué es importante esto? Porque yo puedo identificar, si estoy, por ejemplo, en la duda, y eso ¿será que voy bien? ¿Será que voy mal? Ya empecé. Y al estar en el tránsito digo, pues, ¿cómo mantengo ahora yo el entusiasmo y la motivación en esto? Entonces me digo, ¿qué me llevó a intentarlo? Eh, ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Para qué lo quiero hacer? Entonces voy aclarando mis dudas porque la motivación está totalmente relacionada con la satisfacción de necesidades. Y si yo me respondo, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Qué sentido tiene para mí? Yo voy a aclarar esas inquietudes y puedo decir, en el camino puede que me dé un bajón de energía, porque en la teoría de los sistemas, fíjate bien que esto es interesantísimo, somos seres que vamos interactuando y nos impactamos unos a otros. Como un cuerpo, como un sistema, lo que hace una de las partes del cuerpo impacta en otro. Siendo nuestro cuerpo un sistema, lo que pasa en un órgano se impacta en el otro. Entonces, situaciones externas que puedan estar influyendo en tu nivel de motivación, poder entender que están fuera de tu control, te impactan. Allí viene entonces identificar tu flexibilidad mental, poder determinar cuál es tu nivel de motivación, tu nivel de necesidad, para tú mantener ese enfoque hacia lo que quieres. Esto que está aquí está pasando, impacta, sí, porque formamos parte de ese sistema, pero el entrenamiento está en que puedas mentalmente darle sentido y propósito a tu meta u objetivo. Y te aseguro que esto que está pasando, que va a pasar, porque no lo podemos evitar, nosotros no tenemos el control de eso que está pasando fuera, que impacta en nosotros, allí poder internamente ampliar nuestra capacidad de ver las cosas de una manera diferente. Y es allí donde tú vas a encontrar la respuesta que te va a levantar y decir, hacia acá te quiero ir yo. Este es el enfoque que quiero tener y eso te aseguro, integrando el cambio como esa sexta parte, esa sexta etapa del proceso de cambio, te va a decir, por aquí es que voy a ir. Y eso te aseguro te mantendrá tu motivación en los niveles, no te digo que no va a variar, pero no va a declinar. Y recuerda la curva, encuentra allí en su proceso de desarrollo un nuevo inicio cada vez. De todo quiero felicitarte y me recuerdan estos 10 años, recuerdan a Luis Hay, con mamá de sus conferencias. Ella tiene algo impactante. En esta primera década, te digo, que esta sea y decida que sea la mejor década de tu vida. Todas las que amén, gloria a Dios. Qué bueno. A ver, aquí pregunta. ¿Qué me recomiendas ya para manejarme en los cambios donde no me siento cómodo ante eso? Dime, ¿cómo puedo manejarme allí? Excelente pregunta, porque precisamente es parte de lo que nos ocurre permanentemente, porque la tercera etapa del cambio es precisamente la incomodidad. Es decir, que va a existir la incomodidad en ese proceso. O sea, es inevitable. Ah,
¿cómo entonces nos podemos preparar? Uno, entendiendo que va a pasar. O sea, esto va a pasar. Tengo que llamarle la atención a un trabajador, tengo que hacer recortes presupuestarios, tengo que, a nivel empresarial, que nos ocurre mucho. Manejarme allí es entender que, primero identificar qué es esa parte que me incomoda. Nos dicen salir de la zona de confort. ¿Cuál es la zona de confort? La zona de confort es sentirme segura para que no me critiquen, para que no hablen mal de mí, para que yo pueda ser visto como una buena gerente o una buena persona, ¿sí? Identificar internamente qué es eso que está generando la incomodidad. Decíamos que desde el enfoque de la terapia cognitivo-conductual identifico la situación. ¿Cuál es la situación que en este momento me está generando esta incomodidad? Reviso. Luego evalúo cuáles son los pensamientos o las creencias que tengo que me despiertan esa situación. Luego identifico cuál es la emoción. Me siento culpable, me siento con nervios, me siento con miedo, me siento con rabia. ¿Qué siento? Y entonces identifico la conducta. Incluso yo agregaría una nueva columna allí donde diría, ¿qué tan convencida estás tú de eso que estás pensando, de esa creencia que tienes allí? Un ejemplo, puedo ser vista como una mala gerente. No sé, se me ocurre. Entonces digo, ¿qué tan convencida estoy de eso? ¿Qué tanto lo creo? Y luego irme a una nueva columna donde yo encuentre pensamientos alternativos. Y en esos pensamientos alternativos u opcionales, yo puedo entender, a ver, ¿será que soy una mala gerente? Y entonces puedo decir, puede ser que no me conozcan, puede ser que no me esté comunicando adecuadamente, puede ser que no haya dado la información en el momento oportuno, puede ser, y allí encuentro 5 opciones por lo menos, distintas a esa creencia o pensamiento que me está generando esta incomodidad. ¿Sí lo ves? Entonces, vuelvo acá, situación, creencia o pensamiento, emoción y la conducta que tengo. Entonces agrego estas 2 columnas más. La primera es qué tanto del 1 al 99 creo en ese pensamiento. ¿Por qué del 1 al 99 y no del 0 al 100? Porque es imposible que alguien no tenga algún tipo de emoción o que sea totalmente cierto o que sea totalmente mentira. Entonces coloco ese número allí y luego genero esas opciones. ¿Es verdad que ellos están pensando que soy eso o soy yo quien lo está pensando? Ah, puede ser que lo estén pensando porque no hice la reunión adecuada o en la reunión. Y así. Y vas a distribuir ahora este porcentaje entre esas 5 nuevas opciones. Y te darás cuenta que el nivel de incomodidad disminuye significativamente. Hola, Yamile, ¿cómo estás? Mi nombre es María Isabel Álvarez y me encantó tu charla, sobre todo porque siempre vamos cambiando a lo que son de luz. Quiero preguntarte, ¿qué cosas podemos hacer para cultivar una mentalidad positiva y resiliente cuando los cambios llegan abruptamente, de forma inesperada? Excelente, excelente. Bueno, yo no sé si a alguno de ustedes eso nunca le ha pasado de ser. ¿Quién no ha vivido un cambio inesperado? Creo que todos en algún momento hemos vivido un cambio repentino y puede ser un cambio repentino positivo o negativo, pero casi siempre buscamos pues, que ese impacto, sobre todo en experiencias negativas, ¿no? Yo diría que antes de llegar allí, vamos otra vez a nuestra curva, ¿no? Poder ir desarrollando habilidades de mindfulness o momento presente. O sea, una técnica adecuada para que ese impacto sea menor, porque como decíamos antes, si estoy entendiendo que en las etapas del cambio va a estar esa incomodidad, va a estar la duda, va a estar la pérdida,
Y cuando es repentino, más todavía, cuando has comprendido, oye, nos llega ese cambio y sí, repentinamente perdiste algo que temías. Algo se fue. En ese momento, habiendo cultivado, ¿sí?, la capacidad de manejar el momento presente, el aquí y el ahora, con prácticas de respiración, con prácticas de meditación, con ejercicio físico, con meditación activa. Digamos que esto es previo, ejercicios de respiración y sobre todo vuelvo al punto de poder entender, ¿verdad? Que en cualquier momento este cambio podía llegar. He integrado otra vez. Vamos a integrar el cambio en nuestra vida y saber que pueden llegar repentinos o pueden llegar de manera evolutiva, pues, ¿sí? Entonces, en el primer momento es detenerse, si no hemos hecho estos ejercicios antes, es poder entender a partir de hoy que forma parte de mí. Lleguen repentinos o sean continuos, ¿sí? Cuando yo abro mi mente a que los cambios pueden llegar de esa manera, entonces al momento que lleguen intempestivamente, me impactan porque lo voy a reconocer la emoción que me está generando ese cambio, voy a identificar el pensamiento que me está perturbando y voy a poder accionar consciente de eso, reconociendo mis emociones, porque obviamente en un cambio tan impactante y tan intempestivo, las emociones van a estar presentes. Si yo las reconozco y además reconozco, identifico el pensamiento que me viene, yo puedo perfectamente fluir con él, entendiendo que me duele, me molesta, me sorprendió, estoy en shock, lo veo, lo respiro, lo concientizo emocionalmente, puedo llorar y puedo allí reventar en ese estado emocional, entendiendo lo que me está pasando, porque sé que estoy en esa etapa y sé que no esperaba que esto ocurriera, pero podría ocurrir. Entonces, eso me permite procesar. Cultivo esa conducta resiliente, consciente, a partir de entrenamiento mental para poder mantenerte en estado de calma en momentos de shock. Así es. Y buenas tardes. También gracias por esa charla, sobre todo porque nosotros somos muy negados al cambio. A mí me pasa. A mí me pasa muchísimo. Yo me niego mucho al cambio y cuando estuviste hablando de las etapas, me identifiqué muchísimo. Sí, en esto de que me siento incómoda y me he frenado y después comienzo de nuevo. Si lo vas a hacer, pues mira. Mi pregunta, Yamile, es, a veces tengo el temor que aceptar el cambio me haga perder quién soy. Y eso es posible. Te haga perder quién eres. Eso va a ser posible mientras que no te conozcas a ti misma. La clave para que eso no suceda, ni que el cambio, ni que nada te haga perderte de ti misma, es el autoconocimiento. En la medida en la que tú te conozcas a ti misma, conozcas tus fortalezas. Hablamos de ese vencedor del campo. El vencedor del cambio no es una figura utópica. El vencedor del cambio es quien se conoce a sí mismo, quien se acepta a sí mismo, quien reconoce sus fortalezas, sus debilidades, sus oportunidades. Y nada ni nadie, aun cuando las circunstancias sean tan adversas a tu alrededor, va a siquiera a tocar tu esencia, porque tu esencia es intocable. Eso no lo cambia nadie. Y cuando somos víctimas del cambio, es decir, sucumbimos a esa negatividad o a ese victimismo o incluso a ser salvadores a veces de los demás y todo esto que nos hace perder de nosotros.
Perdemos el foco de quiénes somos. ¿Pero por qué? Porque hemos perdido el contacto con nosotros mismos. La invitación que yo puedo hacer es mantente conectada con tu ser. Conócete a ti mismo. Cuídate a ti mismo. Protégete a ti mismo. Todo eso va a crear la fortaleza a través de ti, que todo aquello que venga del externo, pues choque con esa barrera, que no es una barrera, a ver, que te está alejando de ellos, es que tú estás tan conocida de ti, tan conectada contigo, que nada de afuera te va a perturbar. Te impacta, como siempre dije, porque somos un sistema, ¿sí? Pero no te vas a perder, te vas a encontrar, porque vas a reconocer aún más tu capacidad de accionar ante diferentes adversidades u oportunidades. Lo importante entonces es que podamos comprender que siempre hay posibilidades y oportunidades de cambio en cada situación. Eso es posible. Hola, buenas tardes, amiga. Y me apreté felicitarte y agradecerte por mi nombre es Comarey Cedeño. Me gustaría en un momento realizarte las... Decimos mucho que salir, el cambio significa salir de nuestra zona de confort. Hay algo de malo que yo me quede en ella. En tu zona de confort, para nada, disfrútatela. A ver, ¿qué significa la zona de confort? Creo que es muy importante que cada uno de nosotros pueda identificar qué es para mí una zona de confort. Una zona de confort significa que yo no ejecuto el cambio. Una zona de confort significa que yo estoy cambiando y me siento cómoda cambiando. Una zona de confort significa que estoy, no sé, bloqueando. Sé qué significa la zona de confort. En el momento en el que yo puedo identificar, por ejemplo, que mi zona de confort es que yo pueda hacer esto, que me lo disfruto, que lo estoy gozando, que me lo estoy disfrutando, entonces esta es mi zona de confort. Lo que pudiera parecer para otros un desafío o una situación incómoda, pero resulta que no. Yo me siento súper cómoda haciendo esto. No almorcé ayer, no almorcé anteayer, trabajamos hasta muy tarde anoche y eso para mí me da mucho placer. Pero fíjate, es mucho trabajo, así que me podía quedar, una zona de confort significaría viendo las series o, no sé, no haciendo nada en la casa. Si eso forma parte de mi descanso, no es una zona de confort, eso ya lo integré, ¿sí? Pero una zona de confort es que te impida lograr lo que tú quieres lograr. Quien puede determinar si eso está bien o está mal para ti es tú. Yo lo que te invito es que tú puedas conectar con aquello que es importante para ti y quizás clarificar, al margen de lo que otros piensen o digan de la zona de confort, qué representa para ti esa zona. Porque si esto para mí es mi zona de confort, yo me la estoy disfrutando muchísimo y puedo incluso extenderla a tomar más retos y se extiende mi zona de confort, ¿sí? No mi incomodidad. Ahora recordemos que dentro de las fases del cambio, la tercera fase es la incomodidad. Entonces no voy a afrontar esa incomodidad, me quedo en la segunda, que es la duda. ¿Será que sí? Creo que no. Ay, no, no voy a hacer eso. Me devolví a la primera. Y ya, y estará bien para mí, pues, porque no lo quiero hacer. El cambio está afuera, el cambio también está dentro. Yo decido cómo lo voy a desafiar, pero no puedes evitar el cambio. Eso sí está claro. Que no cambias tú es otra cosa, pero el cambio afuera se está dando. Cómo tú te adaptas a él es una decisión. Y si eso significa salir de la zona de confort, entonces habrá que salir. Y si eso significa que quedarte en tu zona de confort te va a alejar de tus propósitos, entonces allí sí es un problema para ti. Pero en lo que tú decides que tú vas para adelante y haces, conviertes, integras ese cambio a tu vida, no habrá zona de confort que pueda contigo. O sea, no habrá. Ese reto forma parte de tu zona de confort. Y es lo que muchos pueden decir que es la ampliación de la zona de confort. Lo importante aquí es entender que somos capaces, que nada ni nadie nos puede limitar ir hacia donde queremos ir.
¿Será por fase? ¿Será un paso a la vez? ¿Será con la convicción que tengamos? ¿Será que requerirá de preparación, de formación? ¿Será que necesitaremos salir de esa zona de confort? ¿Será que integremos el cambio como una filosofía de vida y entendamos que la vida es eso, cambios? Y en el momento en el que yo pueda entender que eso es así, el cambio simplemente es una palabra más que forma parte de mi vida. Y así voy a poder fluir, avanzar y transformarme internamente, y eso me lleva a un bienestar propio y que lo llevo a los demás a través de mi forma de vida. Gracias y que logren este cambio en sus vidas.